Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Bueno, considero que este tema de las reformas a la ley de propiedad horizontal, sin equivocarme, creo que estamos consensuando, creo que tenemos el mismo discurso, estamos de acuerdo precisamente con este trabajo que se ha desarrollado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y eso me parece sumamente saludable, señor presidente, porque hay que reconocer que la ley de propiedad horizontal tiene más de 5 décadas de vigencia. Ya lo señalaba Vicente Tayano, que es obsoleta, efectivamente, es obsoleta, inaplicable, generadora de una serie de violación de derechos, como ocurre precisamente con el artículo 3 de la Constitución, cuando dispone que como deberes primordiales del Estado está el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales, y erradicar la pobreza y promover el desarrollo sustentable. Asimismo, si nosotros observamos el artículo 66 de la Carta Magna, allí podemos determinar cuando se establece que uno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es precisamente, señor presidente, el de contar con la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Pero como está en la ley actual de propiedad horizontal, se hace todo lo contrario. En los términos, insisto, que está redactada esta ley de propiedad horizontal, está alejada de la realidad social que exige nuestro ordenamiento constitucional, ya que se impone la voluntad individual sobre la voluntad colectiva que debe caracterizar precisamente en este tipo de temáticas cuando hablamos de la vivienda, impidiendo con ello, lógicamente, señor presidente, la construcción de mejoras y desarrollo en el gozo de los bienes comunes, pues en el artículo 7 de la actual ley, por ejemplo, se señala que para realizar ciertas actividades o acciones se requiere el consentimiento unánime de los copropietarios del condominio, lo cual resulta casi imposible que ello pueda ocurrir. ¿Y qué se genera con eso? Un caos, un retraso total en el desarrollo de esos edificios, de esas viviendas. ¿Por qué? Porque por el capricho de una o más personas, o porque no les simpatice el presidente, el administrador o el director de ese condominio, o el vecino simplemente no consigna su voto, porque se requiere la unanimidad. Otro punto importante y que es lacerante y que todos los días se está o estamos viviendo, la mora en el pago de las alícuotas por los servicios que reciben los copropietarios. Allí es un caso muy sensible. Lastimosamente, varios copropietarios no pagan estos valores. Existen las liquidaciones de los administradores, del presidente, del personal que trabaja en esos condóminos. Pero, ¿qué acción seguir? Se han presentado acciones ejecutivas, pero los jueces han rechazado esas acciones. ¿Por qué? Porque se debe cumplir precisamente con lo que establece el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil, pues, cuando dice que para que constituya título ejecutivo y se pueda demandar en la vía ejecutiva, se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, que ese documento sea claro, líquido, determinado, puro y de plazo vencido. Pero como está redactado, como está estructurado en la actual ley de propiedad horizontal, no cumple con estos requisitos y en consecuencia hay muchos copropietarios que deben miles de dólares en desmedro del resto de condóminos
que sí cumplen con su obligación, que sí cumplen con su responsabilidad. Pero si al juez le damos las herramientas necesarias para que pueda servir de título ejecutivo y hacer efectivo esos cobros, va a ser súper beneficioso para quienes todos cohabitan en esos condominios. Y así esos recursos puedan ser precisamente utilizados de una manera adecuada. Obviamente que nosotros también tenemos que adecuar la norma, como así lo manda el artículo 169 de la misma Carta Fundamental, pues, cuando dice que hay que aplicar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. Esos son principios básicos que en toda norma, cuando nosotros desarrollamos y expedimos en la Asamblea, debemos aplicarlos para hacer efectivo precisamente los derechos de quien administra un edificio en su calidad de administrador, dirigente de esos condominios y poder instaurar la demanda respectiva. Por todo ello, señor presidente, considero que el informe presentado por la ponenta y presidente de la comisión es procedente, guarda relación con las normas constitucionales y realidad social en la que nos desenvolvemos. Creo, señor presidente, que nadie podría oponerse que para hacer efectivo precisamente el pago de estas expensas se lo declare como título ejecutivo y así se pueda llevar a cabo esa vía a través de la ejecutividad. Asimismo, la voluntad colectiva debe estar por encima de la voluntad individual para la toma de decisiones conforme consta en el informe de referencia. Aspiro que la compañera presidenta, con esa apertura que le caracteriza, recepte precisamente esas propuestas o algunas sugerencias que van a enriquecer aún más este proyecto de ley. Para concluir, señor presidente, saliéndome un poquito del tema, está circulando una carta, un correo, un email en contra de César Rodríguez y de Mauro Andino Reynoso, pero exclusivamente lo hago yo a título personal en relación a esa carta de un asambleísta, en señalar nada más que yo recuerdo las palabras del expresidente del Congreso, de Alberto Bonilla, mi paisano, cuando decía que uno no puede andar recogiendo toda la basura que nos tiran por ahí. Uno dirime, y es que hasta para tener enemigos hay que escoger unos que valgan la pena. Muchísimas gracias, señor presidente.